Bienvenidos, bienvenidas a Hecho en América. Soy Laura Carlson. Hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros aquí en el estudio de Rompeviento a Francisco López Bárcenas. Francisco, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Laura. Francisco es abogado mixteco, autor de muchos libros sobre derechos indígenas y investigador en el Colegio de San Luis. Francisco, me llamó mucho la atención un artículo que escribiste hace poco que se llama Pueblos indígenas avanzando hacia el pasado. Y allí haces una crítica de una serie de discursos del presidente Andrés Manuel López Obrador en una gira sobre el tema de los pueblos indígenas. ¿Por qué dices que esto es un regreso al pasado? Sí, mira, yo retomo ahí el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador en su gira por el estado de Sonora, visitando justamente pueblos indígenas. Ahí él dijo muy claro que hizo una crítica a lo que él llamó los gobiernos neoliberales que, según su parecer, habían abandonado las políticas hacia los indígenas. Y de ahí después él dijo, este gobierno sí los va a atender y los vamos a atender como se les atendía en los 70s. Así dijo. Literal. Literal. Entonces, a mí me llamó mucho la atención porque creo que fija muy claramente lo que él piensa de los pueblos indígenas y de cómo se les debe atender. No olvidemos que en sus inicios Andrés Manuel pues trabajó en lo que era el Instituto Nacional Indigenista. Trabajó en Acajuca en los 70s justamente. Y en los 70s había una peculiaridad entre México y entre los pueblos indígenas que ya no existe ahora, por eso a mí me llamó la atención. Una de las peculiaridades es que pues no había reclamos de derechos indígenas. En los 70s apenas se está abriendo allá por la Organización de Naciones Unidas el debate sobre si hay pueblos indígenas, si no hay pueblos indígenas, si son pobres, si son gente discriminada, pero no hay una concepción de pueblo indígena como un sujeto político que reclama derechos. Después, como consecuencia, no hay una preocupación ni de los pueblos como reclamo, ni del gobierno como una política de reconocer derechos, por un lado. Y por otro, si recordamos también, nosotros como en México, los 70 son la época del populismo de Luis Echeverría Álvarez. Entonces, es justamente en la época de Luis Echeverría Álvarez cuando Presidencia de la República, o sea, Luis Echeverría Álvarez, convoca a las Secretarías de Estado y al Instituto Nacional Indigenista a que se haga una evaluación de si sirve la política indigenista o no, o que hay que modificarla. Por eso me llamó mucho la atención de que un presidente que estamos en el siglo XXI, que el reclamo central de los pueblos es la autonomía, la libre determinación, los derechos colectivos, el territorio, los autogobiernos, el desarrollo propio, pues de repente diga que pues los va a atender como en los 70s, ¿no? Cuando estos conceptos no existían. No existían, exactamente. Sí. Entonces yo digo, bueno, lo que sucede es que estamos volviendo al pasado. Pero también creo que vale la pena verlo con claridad porque efectivamente yo creo que las políticas que está haciendo este actual gobierno están yendo hacia el pasado. En esto haces una relación muy fuerte entre las políticas hacia los pueblos indígenas y las políticas de desarrollo, que tienen que estar vinculados. Y hace referencia a algunas contradicciones en ese gobierno que pudieran existir entre los dos, sobre todo en el marco de atender a las demandas. Al desarrollo nacional, pueblos. Sí, o el modelo de desarrollo nacional que tenemos. Sí, efectivamente, mira,
yo creo que en la coyuntura actual, en México y en América Latina en general, por las condiciones en que se está dando el desarrollo, que es un modelo extractivista, o sea, no se está produciendo gran plusvalía, es lo que yo digo, sino que se está convirtiendo en mercancía algo que hasta hace décadas eran bienes comunes. El ejemplo típico es el agua, ¿no? Pero también tenemos la biodiversidad, pero también tenemos los conocimientos asociados a esa biodiversidad y claro, tenemos como elemento importante también la actividad minera, que esa sí tiene pues larga historia desde la colonia, ¿no? Entonces, el problema, la gran dicotomía que tenemos en esto es que, por un lado, los pueblos reclaman derechos y los derechos son participar del desarrollo nacional y mantener sus propios territorios y sus propios recursos naturales, que ya están reconocidos, hay que decirlo, o sea, ya están reconocidos internacionalmente, ya hay muchísima jurisprudencia sobre eso, ya en alguna legislación mexicana ya hay reconocimiento de eso. Es una cosa que no está a discusión jurídicamente. Que los pueblos indígenas tienen derecho sobre los recursos que se ubican en su territorio. Pero las políticas justamente van contra esos derechos, porque la actividad minera, la apropiación del agua, la apropiación de la biodiversidad, pues se está haciendo de tal manera que violentan los derechos. Es decir, ni se les avisa. Que yo creo que eso es lo de menos. Lo que se debería hacer, planear junto con ellos cómo se va a hacer esta apropiación de los recursos, qué beneficios van a tener, qué perjuicios puede causar la actividad y cómo se van a evitar o cómo se van a remediar en su caso. Eso es lo que se tendría que discutir con ellos y no se está haciendo. Entonces resulta que cuando los pueblos indígenas reclaman su derecho, choca abiertamente, automáticamente con la política por la manera en que se está haciendo, ¿no? Y aún ahora, en este gobierno que se supone declaró el fin del neoliberalismo. Sí, claro. Mira, una de las características del gobierno de Andrés Manuel es que está llevando a cabo los programas de los neoliberales. Es decir, si uno ve el Tren Maya, por ejemplo, el Tren Maya es en la historia reciente de México, pues es un proyecto que viene por lo menos desde José López Portillo, cuando comienza justo el neoliberalismo, ¿no? Es que dicen que José López Portillo le gustaba decir que él era el último presidente de la revolución, que ya Miguel de la Madrid para adelante todos fueron neoliberales, pero justo con él comienza lo del proyecto transísmico. Y después ha venido a través de distintas expresiones, se ha venido manifestando y nunca se había podido implementar por la oposición de los pueblos, ¿no? Ahora con la legitimidad que tiene, hay cierta gente que los apoya, ¿no? Y hay gente que se opone también. Sin embargo, el presidente, como ha decretado el fin del neoliberalismo, pues no dice que los que se oponen pues son conservadores, que son los radicales, y eso genera pues un ambiente pues muy difícil para la oposición, porque los expone prácticamente a la violencia. Si uno ve otros proyectos como el Tren Maya, tienen que ver mucho con todo esto del corredor biológico mesoamericano, que comenzó justo con Vicente Fox, agarró mucha fuerza, ¿no? Y que después va a ser el Plan Puebla-Panamá, y que después va a ser el Plan Mérida, y que ahora es el Tren Maya. Pero como bien dicen los compañeros, no se trata solo de un tren, se trata de todo un proyecto de desarrollo regional que va hasta Centroamérica y que eso sí va a tener impactos fuertes. Entonces lo ves en ese mismo marco de los megaproyectos desde Plan Puebla-Panamá. Sí, definitivamente, yo creo que tiene que ver eso. Si ve uno, por ejemplo, las represas pilares, por ejemplo, entre los compañeros guarijíos en Sonora o otras como las de la Sierra Norte de Puebla, en la Sierra Norte de Oaxaca, la costa de Oaxaca, pues son proyectos que ya traían los neoliberales.
con una diferencia, bien o mal, ellos estaban consultando. Y en este gobierno se ha trivializado tanto la consulta que por un lado no se respeta el derecho, pero por otro, cuando se hace de manera incorrecta, como el asunto de la mano alzada, que prácticamente es, yo digo que es una burla, la verdad. No puedes llegar a un meeting y decir quién está a favor o en contra de determinada obra y tomártelo en serio. Eso no, pues no es serio, y violenta, como digo, de derechos indígenas. Entonces, todos estos megaproyectos, por la manera en que están impulsando, pues sí, efectivamente se oponen a los derechos de los pueblos indígenas, y entonces sí adquiere sentido el discurso gubernamental de que vamos como en los 70s, ¿no? Sin derechos, Sí, asistencialismo, mencionas en la nota. Sí, mira, pero además un asistencialismo que hay que ver con atención, porque todos los gobiernos priistas, revolucionarios, digamos, ¿no? Hasta los 60, 70, 80, si quieres, eran asistenciales. Pero el indigenismo en México tuvo varias etapas, y la última etapa le llamaron la etapa de participación. Es decir, incorporaron a los indígenas a que diseñaran ellos sus programas de desarrollo, dijeron. No creo que haya sido así, sin embargo, creo que sí había cierta apertura para ver cuáles eran las necesidades de la gente y atenderlas. A mí me preocupa el asistencialismo actual, porque se le ha dado se le ha quitado el carácter comunitario por un lado y se le ha dado un carácter individual por otro. Pongo un ejemplo, Sembrando Vida. Sembrando Vida, yo creo que en su filosofía es un programa noble. Es decir, hay que ir a sembrar árboles porque eso genera biodiversidad, se pueden tener otras plantaciones abajo de los árboles que requieran de sombra. O sea, bien planeado, creo que es muy bien. Desgraciadamente, el programa tiene dos componentes que a mí me preocupan. Los apoyos son individuales, o sea, no son ni siquiera ejidatarios. Hablando de los pueblos que tienen propiedad ejidal, no son comunitarios en términos de propiedad agraria, no son comunitarios en términos de la comunidad, y lo que se le pide a la gente es que tenga 2 hectáreas de tierras donde sembrar. Y los que son propiedad privada no tienen ningún problema. Pero México, el 52% de la tierra es propiedad social. Y en población indígena, pues muchísima es ejidal. Entonces, los problemas que han venido enfrentando es que dicen, bueno, es que aquí la propiedad la manejamos de manera colectiva. Y lo que les han dicho desde el gobierno es, pues que les den un acta de que ustedes tienen en posesión 2 hectáreas. Pues es muy parecido a lo que hicieron en Procede. En el Procede, claro. Pero entonces aquí aparentemente les dicen, tengo 2 hectáreas en posesión, y al paso de los tiempos esto puede generar que se sienta dueño de esa tierra y a ver quién... Se pierde el sentido de la colectividad. Comunitario, exactamente, ¿no? Los que han protestado mucho aquí pues son las organizaciones forestales, porque ellos tienen toda una historia de producción y de aprovechamiento del bosque comunitaria, ¿no? La Sierra Norte de Oaxaca, por decir algo, la Usachi, por ejemplo, pues tienen en mismo Yucatán, en muchos lugares hay experiencias de manejo comunitario de los recursos naturales que aquí no se está tomando en cuenta. Yo creo que a muchos les puede sorprender que estás pintando un panorama en que incluso la consulta, que es uno de los derechos que mencionaste que se desarrolló mucho a partir de la OIT 169 y unas estructuras legales y prácticas y luchas, ¿no? Que a pesar de esto estamos viendo una situación en que prácticamente hay menos consulta verdadera
de lo que habíamos visto en otros momentos. Y sin embargo, hay mucho discurso de consulta. ¿Qué pasa ahí? Mira, hay mucho discurso y sobre todo yo creo que hay mucho discurso de buena fe de los funcionarios que antes de ser funcionarios eran líderes indígenas, ¿no? Algunos de ellos participaron del lado de los pueblos con el Congreso Nacional Indígena, otros en otras organizaciones. Muchos, hay varios líderes que se incorporaron al gobierno y que tienen un discurso como si todavía estuvieran del lado de los pueblos. Genera mucha polémica porque, por un lado, hay la expectativa de la gente. Andrés Manuel llega al gobierno con un apoyo popular impresionante. Llega con mucho, con un apoyo indígena muy fuerte, pero yo creo que tenemos que hacer algunas diferencias, Laura. Una de ellas es que los funcionarios que están ahí, indígenas, están por su propia decisión. No están porque los hayan impulsado sus organizaciones o las organizaciones donde estuvieron. Eso ya marca una cosa distinta, que yo creo que sí hay que distinguir. Porque ahora ellos no responden a sus organizaciones en las que militan o militaron alguna vez. Responden únicamente a los lineamientos del gobierno. Eso, o sea, no hubo un pacto, digamos, entre el partido que gana y las organizaciones que alimentan como funcionarios a los que están actualmente. Y claro, ellos tienen un discurso muy claro en esto, siguen manteniendo el discurso, pero yo lo que veo es que la línea presidencial está clarísima, ¿no? Esto que estoy diciendo, sí, pues lo digo no con ánimo de echar a perder sus proyectos, sino con ánimo de que tengamos claridad hacia dónde vamos y en todo caso, si uno tiene razón, pues que el gobierno vea también que debería rectificar. Por un lado. Por otro lado, yo pienso que hay muchísimas organizaciones que han reaccionado mucho a esto. A mí me ha llamado mucho la atención que en los primeros meses de gobierno hubo un impasse así de, pues, como vamos dejando, a ver qué hacen, que muchos interpretaron los estamos apoyando. Pero muy pocos meses después, muchísima gente ha reaccionado y ha reaccionado en oposición de muy diversas maneras. Me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, que en la península, en Quintana Roo, en Campeche, Yucatán, con lo del Tren Maya, pues parecía que se iba a ir sin ninguna oposición y ahora es tanta que el presidente ha dicho que si no quieren, pues él lo suspende porque no quiere dejar obras truncas. Dijo, no porque quiera respetar los derechos, ¿no? Pero ya se pronunció en ese sentido. Aunque luego inmediatamente dice, pues tenemos ahí el recurso importante. Es lo mismo que dijo en Sonora. En el norte pareciera que solo los yaquis se oponen, pero no, los mayos tienen una oposición fortísima a la presa Pilares, a la instalación de una fábrica de amoníaco, al gasoducto, a las empresas vitivinícolas en la parte de Baja California. Hay una lucha que no se ve, primero porque está lejos del centro, creo, y después porque sus formas de resistencia son distintas a las de acá del centro. Entonces, eso es una cosa. Y con respecto a lo que dices, mira, se han ganado más amparos en lo que va del gobierno que los que se ganaron en la etapa de Felipe Calderón y Peña Nieto, por ejemplo. Un año. En un año, que eso es de alarmarse. Y se han ganado amparos en contra de las concesiones mineras, se han ganado amparos en contra de las consultas no realizadas o realizadas mal, se han ganado amparos por obra que no debió hacerse, como las carreteras, por ejemplo, porque no respetaron los lugares. Y entonces yo me preguntaba, mira, ya hay muchísimos criterios sobre consulta y sobre minería. Muchos tribunales ya declararon que las
concesiones mineras que se otorgaron sin consentimiento son nulas. A mí lo que se me ocurre que podría hacerse es que con esa nulidad que han declarado, pues el gobierno las declara nulas todas. No para dejar a los empresarios desamparados, no, yo no pienso que te tenga que hacer eso, no podemos paralizar el país, pero sí para negociar en otras condiciones. ¿Sí? Primero que se respete el derecho, después ver en qué condiciones se van a entregar, cuál va a ser el beneficio para los pueblos. Y creo que un programa de esos, hasta a los empresarios les conviene por una razón, van a tener certeza y no van a estar arriesgando su dinero en obras que al final de cuentas no van a salir. Cuando tú dices que este número de amparos récord no debe alarmarse, ¿es porque se están haciendo las cosas mal? Se están haciendo las cosas mal, o no se están haciendo, como en el caso de las consultas. Sí. Con los pagos. Hay muchas, entonces yo creo que a los empresarios incluso les convendría una buena consulta. ¿Por qué? Porque da certeza. Y es mucha inversión. Y es muchísima inversión. Yo creo que muchos pueblos dirían sí a los megaproyectos si son en otras condiciones y si son para beneficio también de ellos. Y creo que se puede hacer. Desgraciadamente no se está haciendo y no veo que alguien esté impulsando eso. Mencionaste esta crítica en ánimos de ver cómo se pueden resolver problemas que se ven que están creciendo por estos conflictos. ¿Qué tendría que hacer el gobierno para rectificar el rumbo o algunas de las medidas que están llevando hacia conflictos sociales con los pueblos indígenas? Mira, yo lo que creo que primero escuchar. No empecinarse en que ellos tienen la razón. Escuchar es importante y escuchar no solo por escuchar, sino pues con el ánimo de modificar su política. Están muy a tiempo. Están muy a tiempo. Y después yo creo que tomarse en serio los derechos de los pueblos indígenas. Decir que vamos para adelante, no para atrás. Eso yo creo que es importante. Darnos cuenta que estamos en el siglo XXI, no en los 70 del siglo XX, no hace medio siglo, pues, porque si no, entonces no podemos tener una visión. Y yo creo que si se hace eso y se toman algunas medidas que rectifiquen en lo central la lucha, no se trata de parar el país, no se trata de parar el desarrollo, no se trata de decir que aquí los empresarios, sino de cómo diseñamos un modelo de país, de desarrollo de país que pues quepan todos, que quepamos todos, ¿no? Porque hay otra cosa muy interesante que tenemos que ver. Estamos hablando del Ejecutivo, pero el Legislativo también trae un enredo terrible con relación a los pueblos indígenas, ¿no? El gobierno ha hecho una consulta general muy criticada, pero en la Cámara de Congreso de la Unión ya tienen las iniciativas y hay como una especie de competencia entre grupos del propio partido gobernante Morena para ver quién sale en la foto, cuando en realidad lo que deberían hacer es pues ponerse a analizar cuál es la legislación que nos conviene ahorita, ¿no? Y consensarlo con los pueblos, evidentemente. Un gran desafío. Totalmente. Francisco López Bárcenas, muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias, Laura, y pues ojalá y estas palabras sirvan justo para abrir un debate más amplio sobre el tema, ¿no? Pues ayuda mucho. Gracias. Y gracias a ustedes, regresamos la semana que entra en Hecho en América.